Y luego vamos a compartir. Bien. Habíamos visto, ¿sí? Toda la parte de disacáridos y habíamos entrado al tema de lo que son los polisacáridos. Dentro de los polisacáridos habíamos hecho la clasificación en homopolisacáridos y heteropolisacáridos según el cuadrito que tenemos, ¿sí? Dentro de los homopolisacáridos habíamos empezado a presentar al almidón y a la celulosa. Viendo que había otros compuestos más interesantes en lo que hace al aspecto de la bromatología, esta última parte vamos a presentar otras diapositivas, ¿sí? Y vamos a presentar títulos que están en el programa, específicamente, como por ejemplo este, que habla del desdoblamiento enzimático de los oligosacáridos, ¿sí? Los oligosacáridos que están compuestos por un número menor de monosacáridos, ¿sí? Que van a dar lugar a la formación de los glucósidos, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos ante la presencia de un beta de glucósido, ¿sí? O sea que son moléculas de glucosa, una molécula de glucosa por acá tiene R, son varias moléculas de glucosa unidas por unión beta 1,4. Se puede producir la hidrólisis con adición de agua y por la actividad de la enzima que es la beta-glucosidasa en este caso, y se libera la glucosa como tal y el otro, digamos, segmento de oligosacárido queda con el oxidrilo de carbono 4 libre, ¿sí? Entonces tenemos que ese es un desdoblamiento enzimático de un oligosacárido, o sea, son pocos monosacáridos que se van a desdoblar, se van a separar uno a uno por hidrólisis, y si, por ejemplo, tendríamos acá una alfa de glucósido, la enzima específica sería alfa glucosidasa. Si sería una galactosa, sería una beta-galactosa, sería una beta-galactosidasa, y si sería una alfa-galactosidasa, ¿sí? Digamos, la especificidad que tienen las enzimas con los sustratos. Bien, dentro de los homopolisacáridos, como les decía, ¿sí? Tenemos los más importantes, los más conocidos en los vegetales, son el almidón, ¿sí? Y la celulosa. Dentro de lo que es la celulosa, ¿sí? Vamos a ver que son estructuras lineales de glucosas que están unidas, ¿sí? A través de uniones beta 1,4, ¿sí? Si nosotros esquematizaríamos como en la forma sencilla, en la forma plana que hacemos, se vería claramente la unión beta 1,4, ¿sí? En este caso, lo que pasa es que espacialmente la molécula gira 180 grados. Si ustedes ven, aquí tiene el oxígeno, ¿sí? En esta posición, y aquí en esta otra posición. O sea que el carbono 1 para esta molécula, ¿sí? Estaría aquí, que se está uniendo, ¿sí? Con el carbono 4 de la otra molécula que está girada, ¿sí? Bueno, ese giro permite que además se formen puentes hidrógenos, y eso hace a la resistencia de esta molécula, ¿sí? Bien, esta molécula de glucosa, de celulosa, el dímero, digamos, o sea, sería la celobiosa, o sea, dos glucosas unidas por uniones beta 1,4, ¿sí? Se llama celobiosa, y se repiten en forma sucesiva, ¿sí? Celobiosas, para dar lugar por ahí a la formación de las fibras de celulosa. Por ahí van a encontrar celobiosa. Bien, es un disacárido que es fundamental, que es parte fundamental de la estructura de la celulosa, digamos, ¿sí? Son dos monosacáridos, o sea, como está acá, ¿sí?
Sería hasta ahí, de ahí a ahí estaríamos hablando de celobiosa. Sucesivas celobiosas dan lugar a la formación de una celulosa. Y aproximadamente 10.000 unidades de glucosa, o sea, son fibras muy largas, ¿sí? Y dan resistencia. Esa es la característica que decíamos, que son muy resistentes porque se encuentran formando, por eso se encuentran formando parte de lo que son las paredes celulares. Es una sustancia fibrosa y es insoluble en agua. O sea que tiene función estructural en los vegetales, ¿sí? La particularidad de esta unión, ¿sí? Beta 1,4 es que en general los jugos digestivos humanos, así como en la mayoría de los animales, no pueden utilizar esta celulosa como fuente de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos, no se tiene en el tracto digestivo las enzimas para degradar esta unión. Sí lo tienen como, por ejemplo, en su tracto digestivo, por ejemplo, podemos hablar de las termitas, ¿sí? Entonces las termitas que tienen en su tracto intestinal un microorganismo que actúan en simbiosis, por lo tanto, entonces que es creo que es del género Trichoninfa, que secretan celulasa, ¿sí? La enzima para degradar la celulosa sería la celulosa. También los hongos que crecen en la madera, en putrefacción y las bacterias producen celulasa, por lo tanto pueden degradar la madera. ¿Qué más por acá? Bueno, creo que ese es sobre todo eso, ¿sí? Fundamental la unión, que no se puede degradar y que tiene que tener enzimas específicas como son las celulasas que nosotros no tenemos. Sí lo tienen los rumiantes, como es el caso de los rumiantes, que tienen la celulosa en su tracto digestivo. Celulasa. Otro de los homopolisacáridos, o sea, todos los que por degradación van a dar el mismo monosacárido, ¿sí? En este caso tenemos, por ejemplo, la quitina. Y la quitina, vieron que todos estos grupos grandes de polisacáridos tienen siempre una estructura de 2 que se va repitiendo, como era la celulosa, era la celobiosa. En este caso de la quitina, es la quitobiosa, ¿sí? La quitobiosa, que está formada por 2 moléculas, ¿sí? De N-acetil de glucosamina, o sea, porque acá tenemos N-acetil de glucosamina, ¿sí? Siempre está, como es una glucosa, y la naturaleza se encuentran en las formas D, por eso decimos D. N-acetil porque tiene, ya vimos cuando la formación de las glucosaminas, ¿sí? En N-acetil tiene un grupo acetilo unido al grupo amino, N-acetil, ¿sí? De glucosamina, que se unen a través de estas uniones beta 1,4. También es una molécula lineal. También ahí por ahí van a encontrar en alguna bibliografía que lo llaman a este grupo aminoacetilado, ¿sí? Entonces, este es un polisacárido muy abundante, es el segundo después de la celulosa en lo que es la biosfera. Millones de toneladas se fabrican por año, no se fabrican, sino que se generan porque son constituyentes fundamental del exoesqueleto de los artrópodos, como son insectos, crustáceos, ¿sí? Entonces, el exoesqueleto, cuando hablamos de exoesqueleto de insectos, hablamos de quitina, bien está presente la quitina, esta es la estructura de la quitina. Siempre las beta 1,4 son muy resistentes, las uniones beta 1,4. Y se producen, si de celulosa se producían alrededor de 800.000 toneladas por año, y bueno, de quitina un poco más, un poco menos.
Bien. Luego pasamos al almidón, que ya habíamos estado hablando un poquito la clase pasada, pero me faltaban algunas estructuras, como esta la habíamos presentado, ¿sí? El almidón está formado por cadenas de amilosa y de amilopectina, ¿sí? Esta me faltaba la clase pasada. La amilosa ya vimos que son glucosas, ¿sí? Solamente glucosas unidas por uniones alfa 1,4 y que se van enrollando sobre sí mismas, ¿sí? Entonces, si nosotros contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada 6 glucosas es un giro aproximadamente. Bueno, la amilosa, la enzima que degrada la amilosa es la amilasa. Siempre viene del sustrato, generalmente del sustrato deducimos el nombre de la enzima. Y bueno, también es abundante. ¿Y dónde la encontramos? En semillas de cereales, en bulbos, papas, donde se presenta en forma de granos. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ya dijimos, cuando hacemos reaccionar, ¿sí? Con el almidón, la presencia de la amilosa se detecta con yodo. Con el yodo me da una coloración azul. Y en el almidón el 20% es amilosa y el 80% es lo que se conoce como amilopectina, ¿sí? Cuando hablamos de amilopectina vemos que son uniones de glucosa en forma lineal, ¿sí? Con uniones alfa 1,4 y cada cierto número de glucosa, 20, 24, 26, esto no va, 10 glucosas es para el glucógeno, 24 a 26 glucosas aproximadamente, unidas en forma lineal. Cada cierto tramo, digamos, de esa cantidad de glucosa se forman estas uniones que son alfa 1,6, o sea, el carbono 1 anomérico, el que quedaría de esta cadena lineal, carbono 1, se une con el carbono 6 de esta otra cadena lineal, ¿sí? Y entonces tenemos una cadena principal de la cual hubo una ramificación primaria y de esa ramificación primaria, a su vez, por uniones alfa 1,6 va generando diferentes ramificaciones, como en este caso, la secundaria y la terciaria y así, ¿sí? Entonces, eso sí es la amilopectina. Y eso es como del almidón el 80% aproximadamente, ¿sí? Entonces, la característica de esta es, a diferencia de la anterior, que se enrollaba sobre sí misma y no se diluye, no reaccionaba, ¿sí? Con el agua, no es hidrofílica, sino hidrofóbica. En cambio, en este caso, ¿sí? Al tener más expandida la molécula, no está enrollada sobre sí misma, entonces presenta los grupos oxidrilos que hace que que atraen el agua y entonces van a formar geles. Y entonces eso es lo que permite formar el engrudo de almidón. Y con el yodo, la presencia de la amilopectina se da por la formación de un color violeta. Estos son no reductores porque están todos sus extremos reductores, tienen muy pocos extremos reductores libres, ¿sí? Y aquí hablábamos de esta ramificaciones, ¿sí? Las amilasas van a degradar hasta llegar a la ramificación. No van a degradar las amilasas estas uniones alfa 1,6 y vamos a ver qué es lo que pasa, que hubo una pregunta de una compañera y bueno, depende, ¿sí? Depende de dónde se encuentran estas cadenas. Bien, otra, está la celulosa, ya está. Bien, acá tenemos otra,
¿sí? Otro homopolisacárido que por ahí lo van a ver y que por ahí les va a interesar más a ustedes, como es la inulina, ¿sí? La inulina es un polifructosano, ¿sí? O sea, está formado por moléculas de fructosa que se encuentran, bueno, ya vemos en su estructura, la fructosa es el fructofurano, y los enlaces glucosídicos son beta, ¿sí? 1, 2. Entonces, son beta 1, 2. A ver, acá tenemos el 1, acá tenemos el 2, ¿sí? Beta 1, 2. O beta 2, 1. Y se repite, ¿sí? Entonces, claro, este es el carbono 1, me estaba dudando, este es el carbono 2. Entonces, beta 2, 1, porque este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 2 y este es el carbono 1, ¿sí? Bien, estas unidades son pequeñas, ¿sí? No superan los 100, son alrededor eh, de 2 a 60, ¿sí? Si se unen dos fructosas a 60, hasta 60 fructosas, van a dar lugar a este polifructosano, o sea que eso le da la característica de que sea fácilmente soluble en agua. ¿Y dónde se encuentra? Bueno, aquí para ilustrar un poquito pusimos la alcachofa, ¿sí? Se encuentra en esta plantita que es el ágave. También, ¿sí? En las raíces de las dalias, del plátano, también en la banana, en el diente de león y en bulbos de cebolla, de ajo. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Sí? Al ser muy soluble en agua, permite mejorar la textura y la estabilidad de muchos alimentos, como son los lácteos, los productos horneados, los cereales, los productos cárnicos, o sea, sí, hacen a la estabilidad. Por eso por ahí van a encontrar ustedes luego en su carrera la utilización de la inulina. Bien, aquí nosotros presentamos esto, lo que a nosotros nos interesa, la estructura química. Luego las aplicaciones, ustedes van a ver en su carrera, son muchas, pero que tengan la idea de que son moléculas pequeñas de fructosa unidas por uniones beta 2,1 y son fácilmente solubles en agua porque son cadenas cortas, ¿sí? No son a diferencia del almidón que eran miles, acá son cadenas cortas, ¿sí? Y bueno, ahí para recordar un poquito unas figuritas a donde lo encontramos. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos las pectinas, ¿sí? Aquí robé una figurita que ya había presentado antes, bueno, como para ver la presencia de las pectinas y decimos que la pectina está formada por ácido galacturónico, ¿sí? Veíamos nosotros cuando, que preguntaba la compañera, si la glucosa, la clase pasada, la glucosa cuando sí se acidifica en el carbono número 6, da lugar a la formación del ácido galacturónico, entonces nosotros vemos la glucosa, ¿sí? Con el grupo carboxilo en el carbono número 6, estamos hablando de galacturónico, ¿sí? Pero por ahí vemos nosotros aquí en esta larga cadena que tenemos, si ustedes ven, grupos metilos, ¿sí? Y eso le da ciertas características que, miren, de pectina hay una monografía de como 60 páginas de pectina, así que se ve que es en bromatología, así que se ve que a ustedes les va a interesar mucho, ¿sí? Entonces, en pectinas vemos que es un polímero de ácido galacturónico con enlaces, como vemos ahí, beta 1,4, ¿sí? Esto es del libro y está.
Yo no veo acá un beta 1,4. Porque el beta, el oxígeno tiene que estar para arriba y así. Porque si no, acá estamos entre la... Ah, no, está bien, es galacturónico. Galactosa, y tiene que ser hacia arriba. Acá. Bien. Uniones beta 1,4. En sus extremos podemos encontrar cadenas cortas de algunos otros monosacáridos, ¿sí? Pero la parte fundamental es esta. Y como íbamos viendo, sí, la pectina es un éster, bueno, ya vimos que es un éster metilado, ¿sí? Lo llama éster metilado por esta unión éster que se forma y que yo les hablaba del grupo metilo, ¿sí? Y es importante, por ahí ustedes van a encontrar una sigla como es la G60, por ejemplo, ¿sí? Cuando habla de G60 del grado de esterificación, y es importante el grado de esterificación de las pectinas para el uso que le den, ¿sí? Entonces, cuando hablan del grado de esterificación, con el grupo metilo hace referencia a esto. Si, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 3 metiléster, ¿sí? Tenemos 1, 2 y 3 metiléster, ¿sí? Por cada 2 grupos carboxilos. Tenemos un grupo carboxilo, otro grupo carboxilo, ¿sí? Entonces, una proporción así me estaría dando, ¿sí? Que corresponde a un 60% de esterificación de esta pectina, ¿sí? Para dar un ejemplo, si tengo 1, 2, 3 esterificados con metil y solamente 2 ácidos carboxílicos, esto me da una proporción de un 60% aproximadamente, y eso sí se escribe como G60. Bueno, después ustedes van a ver todo lo demás, qué relación tiene para la estabilidad, qué conviene más utilizar. ¿Por qué? Porque este se utiliza en la fabricación de jaleas, ¿sí? En mermeladas. Entonces es importante la presencia de estas pectinas. O sea, su utilidad va a ser como agentes gelificantes, estabilizantes en alimentos, ¿sí? También en cosméticos, y han sido empleadas en la síntesis de biopelículas, en productos médicos, y también como transportadores de fármacos, ¿sí? ¿Dónde las encontramos? Las encontramos en frutas, ¿sí? Como son la manzana, y en las cáscaras de los cítricos como son la naranja y el limón. En la parte blanca, ¿sí? De la cáscara de la naranja y el limón, se encuentra presente la pectina. ¿Qué más? Es importante para la adherencia, ¿sí? Como dijimos, por eso forma geles, o sea, como cemento, ¿sí? Por ahí lo van a encontrar como cemento, no me sabía la palabra, como cemento en las paredes celulares, ¿sí? De las plantas. Entonces, ustedes ven que es muy importante, bueno, y después ustedes me contarán para qué más sirve, porque hasta ahí llegué yo. Que es importante presentar la estructura, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Los grupos éster metílicos, los metilésteres y la proporción de estos metilésteres respecto a los ácidos carboxilos. De ahí la importancia de la pectina para ustedes. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, creo que nada más. Seguimos, bueno, si ustedes ven, siempre se repiten las mismas moléculas, ¿sí? Son homopolisacáridos. Y aquí tenemos al glucógeno, ¿sí? Que es muy parecido a la que acabamos de ver nosotros, como es la amilopectina, ¿sí? Solo que las ramificaciones se van a dar cada 10 unidades y no más, puede ser menos, pero no más, de glucosa, ¿sí? O sea, 10 glucosas unidas por uniones alfa 1,4 y ya se presenta una ramificación. O sea, esto hace que esta molécula sea más compacta, a diferencia del almidón que era más disperso, ¿sí? De la amilopectina. Era más separado, no era tan compacto como esto. Entonces,
¿Y dónde se encuentra? Sí, este polisacárido es de reserva de células animales. Entonces el almidón era para los vegetales, reserva para los vegetales, y este glucógeno es la reserva de los animales. Se encuentra en el hígado y en los músculos. Son principalmente, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? No forma geles, ¿sí? A diferencia de la amilopectina, esta no forma geles porque es muy compacta, forma soluciones opalescentes y con el yodo va a dar un color rojo caoba. Y aquí está la idea de, ¿sí? Para graficar la idea de lo compacto que es un glucógeno, ¿sí? Cómo se ramifica. Y bueno, acá está mostrando, ¿sí? Los extremos reductores, o sea, los últimos monosacáridos son reductores, ¿sí? Y aquí está mostrando las cadenas que se ramifican, ¿sí? Los ramificantes, las con verde, las alfa 1,6 y con rojo las terminales, que le estaría dando cierto carácter reductor, muy poquito. Bueno. Bien, hasta ahí todo lo que son los homopolisacáridos más importantes presentados, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Seguimos. ¿Representando? Sí. Bien. Tenemos aquí la degradación enzimática de los polisacáridos, ¿sí? Así está en el programa. No tenemos dentro de los polisacáridos también está, hace mención al dextrano, se menciona el dextrano, pero no está en el programa, digamos, ¿sí? Y para recordar, si antes de pasar a la degradación enzimática, la celulosa, la hemicelulosa, las pectinas y las ligninas forman lo que genéricamente se denomina fibra, pero la lignina no es, sí, un polisacárido, sino que es un polímero de restos fenólicos, es de otro grupo. Pero bueno, eso es lo que ustedes van a ver como fibra también en la alimentación, es importante. ¿Cómo se produce esa degradación de todos estos polisacáridos que estuvimos viendo? ¿Sí? Y entonces aquí viene un poco la respuesta a la pregunta que había hecho la compañera que pasaba con las uniones alfa 1,6, ¿sí? Hay que distinguir entre el destino de los polisacáridos en la digestión y el metabolismo del glicógeno en el hígado, ¿sí? O sea, los polisacáridos que entran en la alimentación y siguen el proceso de digestión, ¿qué es lo que pasa? Y el glicógeno que está almacenado en el hígado, ¿sí? Cómo se producen esas degradaciones. Son muy similares, pero no son las mismas, ¿sí? Los polisacáridos de la alimentación se van a metabolizar mediante hidrólisis, que es lo que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Esa es la hidrólisis. Se va a degradar a monosacáridos. Y los depósitos intracelulares que estarían en el hígado, como es el glucógeno, se van a producir mediante fosforólisis. Entonces tenemos esto. En la alimentación, por hidrólisis, va a dar lugar a la formación de los monosacáridos. Hidrólisis, ¿sí? Adición de una molécula de agua, ruptura del enlace glucosídico y da las moléculas, ¿sí? En el hígado, ¿sí? Donde se almacena el glucógeno, ¿sí? Por la fosforólisis, ¿sí? Adición de un grupo fosfato a la molécula y liberación, ¿sí? Como, en este caso, glucosa, un fosfato. Y bueno, el otro sigue quedando. Entonces esas son las dos formas y esa es la diferencia, ¿sí? De la degradación en este caso. Entonces, este mecanismo de hidrólisis que decimos que se produce en la digestión, es
importante, ¿sí? ¿Por qué? Se produce gran parte de esto se va a producir en el intestino, que es donde se va a absorber y se absorben como monosacáridos, ¿sí? Los azúcares fosfato se transportan, o sea, si se formarían azúcares fosfato, ¿sí? Aquí es más difícil el transporte en el tema de la digestión, ¿sí? Porque tienen que pasar a través de la membrana, entonces se complica. Entonces, por eso es que, bueno, es tan maravilloso el sistema, tenemos un sistema de metabólico impresionante, entonces, bueno, hace que se haga esa diferenciación. ¿Por qué no sería eficaz? ¿Sí? En cambio, luego tenemos en el metabolismo de las plantas también, ¿sí? Donde no se produce, ¿sí? Una digestión. Entonces, las plantas sintetizan monosacáridos y polisacáridos de almacenamiento de energía mediante la fotosíntesis. Y se emplean los mismos mecanismos enzimáticos para movilizar los hidratos de carbono almacenados en el metabolismo de las plantas y de los animales. O sea, tanto la hidrólisis como la fosforólisis, pero con un predominio de hidrólisis más que fosforólisis. Eso es todo en cuanto a lo que habla degradación enzimática de los polisacáridos. Ay, acá me está faltando. Bien. Luego me pide el desdoblamiento hidrolítico de las alfa y de las beta amilasas, ¿sí? Entonces decimos que en la digestión del almidón y del glucógeno, que empieza en la boca, ¿sí? Con la acción de las alfa amilasas, que se secretan en la saliva. Ahí ya en la saliva tenemos alfa amilasa. Ah, por eso había un ensayo que quería proponerle, sí, al final después quedó pendiente. Si nosotros tomamos una galleta salada común, ¿sí? Y la ponemos en la boca durante mucho tiempo, ¿qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con esa galleta? Unos 5 minutos aproximadamente pide un ensayo ahí, pero la verdad que yo no pude mantener la galleta 5 minutos, ya me la comí, así que no sé, no pude hacer el ensayo, pero no puedo mantener, uno está tan acostumbrado a comer rápido que no puede mantener el alimento mucho tiempo en la boca. Así que bueno, supuestamente si actúan las alfa-amilasas, vamos a estar degradando el almidón. Si se van a degradar a monosacáridos, los monosacáridos son dulces. O sea, yo interpreto que tiene que dar cierto dulzor, ¿sí? Al producirse la hidrólisis. Bien, de todas maneras, ya en la saliva tenemos amilasas, ¿sí? Que van a producir la hidrólisis, como dijimos. Porque van a romper los enlaces alfa 1,4, que son internos. Luego, eso quería decir hace rato, en la digestión, ¿sí? Continúa, ¿sí? Continúa. Y la alfa amilasa, que es secretada luego por el páncreas, ¿sí? Que va a continuar degradando estos polisacáridos. Entonces va a degradar. La amilosa, ¿a qué se degradaba? ¿Sí? No es que se va a producir la hidrólisis de este enlace, ¿sí? Pero si nosotros recordamos, la amilosa estaba formada acá tenemos la amilosa, ¿sí? Por cadenas de glucosa, ¿sí? Pero se degrada en maltosa, que es el dímero de la amilosa, o sea, dos moléculas de glucosa unidas por uniones alfa 1,4, sí daban la maltosa. Entonces la amilosa se va a producir la hidrólisis, pero cada dos. Entonces va a quedar la maltosa. Eso es lo que me está diciendo acá. Que por hidrólisis se rompe, sí, el enlace, pero es cada dos en el caso de la maltosa. En el caso de la amilosa, me va a dar lugar a la formación de la maltosa. A eso quería llegar.
Entonces, y por ahí, bueno, alguna que otra glucosa va a quedar, pero muy poco. Entonces, se va a degradar la maltosa, pero la amilopectina, al llegar a los enlaces, ¿sí? Se recuerdan que la amilopectina tenía puntos ramificados, ¿sí? Vamos a ver la amilopectina, ¿sí? Estas ramificaciones, entonces, ¿sí? La maltosa rompe uniones alfa 1,4 cada 2, ¿sí? O sea, rompe la unión. Cuando llega así aquí a las ramificaciones no puede romper esta unión. Las amilasas no pueden romper esas uniones, las alfa 1,6. Y ahí habíamos quedado con la pregunta de la compañera que yo había dicho que sigue en la vía metabólica. Sí, puede seguir, pero sí, existe, ¿sí? Una enzima desramificante que es la alfa 1,6 glucosidasa, también llamada isomaltasa, ¿sí? Entonces, que va a degradar estas uniones y luego, una vez que rompe esa unión, va a seguir la degradación de las cadenas formando dos, ¿sí? Cada dos se produce la hidrólisis, entonces se forma la maltosa. Y luego va a actuar la maltasa, que va a romper esas dos, ese dímero, esos dos disacáridos en dos moléculas de glucosa, o sea, dos monosacáridos. Y bueno, y después eso se va a absorber en el intestino directamente. Entonces se degrada completamente el almidón, el glucógeno a maltosa y algo de glucosa, y la maltosa se va a romper por la maltasa, dando dos glucosas y se absorbe en el torrente sanguíneo y se transporta a los diversos tejidos para su utilización. Luego me pide sobre las beta-amilasas, ¿sí? Que también existen las beta-amilasas que atacan las moléculas a partir de los extremos, liberando moléculas de maltosa, en este caso beta-maltosa. Y después tenemos la fosforólisis del almidón, ¿sí? O sea, hasta ahí hablamos de la hidrólisis, que era esta, la hidrólisis. Y luego la fosforólisis del almidón y del glucógeno, pero ya eso, ¿sí? El glicógeno sobre todo que se da en el hígado, ¿sí? Esto está complicadito, sí, lo presento nada más, no vamos a hacer el desarrollo, sí, pero vamos a saber que una hormona sí va a dar la señal, la va a recibir el receptor, luego va a haber una proteína involucrada, una enzima como es la adeninociclasa. A ver un momentito. Sí, una enzima como es disculpen, la adeninatociclasa que va a desencadenar una cadena de reacciones siempre con intervención de energía, ¿sí? Que del ATP en otras proteínas, ¿sí? Y que son enzimas, ¿sí? Esas enzimas que finalmente sí vamos a llegar a lo que es la fosforilasa B, que pasa a fosforilasa A, ¿sí? Y permite que el glucógeno pase a glucosa un fosfato, ¿sí? La actividad de estas dos últimas, ¿sí? Ese es para mostrar solamente toda la secuenciación que hay, que si ustedes quieren verlo en detalle y les interesa, lo pueden ver. Pero nosotros estamos en la parte que nos interesa, es la parte de acá, del glucógeno que pasa a glucosa un fosfato, que esa sería la fosforólisis del glicógeno, ¿sí? ¿Qué más queda por acá? El glucógeno, bien, entonces, en el que se da esta fosforólisis se da en el músculo, ¿sí? Y en el hígado, como dijimos.
Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Tenemos el glucógeno. La primera enzima que va a actuar es la glucógeno fosforilasa, como vemos acá. ¿Sí? Nosotros tenemos el glucógeno, no el glucógeno, sino un segmento de glucógeno con sus extremos reductores, o sea, al final de cada cadena se llaman extremos reductores, con los enlaces alfa 1,6 que dan lugar, ¿sí? A las ramificaciones. Y la primera que va a actuar es la glucógeno fosforilasa para lograr la fosforólisis del glucógeno, ¿sí? Como veíamos, ¿sí? Como veíamos, adiciona grupo fosfato a la molécula de glucosa y esa se separa, ¿sí? Entonces, se separan como moléculas, se produce la hidrólisis como moléculas de glucosa un fosfato, ¿sí? O sea, aquí lo que permite es el ataque por parte del fosfato inorgánico, ¿sí? Porque acá no hay ATP, sino fosfato inorgánico, el que interviene acá. Y se forma la glucosa un fosfato, como dijimos. ¿Qué más tenemos? Luego, ¿sí? Se produce la hidrólisis de la ramificación. Pero antes, para que se produzca la hidrólisis se rompa acá en el alfa 1,6, ¿sí? En alfa 1,6, va a actuar la enzima, la transferasa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando viene, ¿sí? Se vienen liberando por hidrólisis la glucosa un fosfato. Al llegar, ¿sí? 4 glucosas antes del enlace alfa 1,6, la enzima transferasa la enzima transferasa, que es una transferasa, va a transferir esas 3 glucosas a esta otra cadena, a la cadena principal, en este caso. Transfiere, ¿sí? Y queda liberada, solamente queda la glucosa en esta unión alfa 1,6, y aquí está se produce la actividad de la enzima desramificante, que también se conoce como glucosidasa alfa 1,6, ¿sí? Glucosidasa alfa 1,6, que libera esa glucosa. ¿Qué vemos de particular? Sí, que acá la glucosa se libera como glucosa, no como glucosa un fosfato, que acá se producía la hidrólisis por adición de fósforo inorgánico y formaba la glucosa un fosfato. En cambio aquí no, directamente se libera como glucosa porque rompe la unión alfa 1,6, ¿sí? La glucosidasa alfa 1,6. ¿Sí? Una vez que rompe la unión alfa 1,6, sigue la glucógeno fosforilasa rompiendo, no, desde acá rompiendo por hidrólisis, no rompiendo, sino que hidrolizando las uniones glucosídicas hasta llegar a otra nueva ramificación, ¿sí? A una distancia de 4 glucosas. Entonces, también a esa enzima desramificante lo van a encontrar en la bibliografía como glucosidasa alfa 1,6 o como también oligo alfa 1,6 a alfa 1,4 glucanotransferasa, ¿sí? Porque cataliza 2 reacciones sucesivas. O sea, esta y esta unidas. Por eso dice glucanotransferasa. Alfa 1,6 a alfa 1,4. Bien, esa sería, ¿sí? Y la otra es la otra actividad, la otra reacción que se produce en la degradación del glucógeno es la formación de la glucosa 6-fosfato. O sea, como la glucosa un fosfato, ustedes ven acá la glucosa, acá tenemos el grupo fosfato en el carbono número 1, como la glucosa un fosfato pasa a glucosa 6-fosfato, o sea, el grupo fosfato en el carbono número 6. Esto es, sí,
por la actividad de la fosfoglucomutasa. Como ustedes ven acá, fosfoglucomutasa es una enzima, si es una enzima es una proteína que tiene un aminoácido como es la serina, que trae el grupo fosfato, ¿sí? Se adiciona, se produce la reacción momentáneamente, ¿sí? La serina cede ese grupo fosfato, que se une al carbono número 6 y queda formada la glucosa 1,6-fosfato. Pero nuevamente la serina toma el fosfato del carbono número 1, ¿sí? Y se forma de nuevo la enzima como tal. La enzima siempre, ¿sí? Interviene en una reacción, pero siempre termina como inició. Eso sí hay que tener en cuenta. Entonces se produjo la transferencia por esta es como actúa la fosfoglucomutasa, para transferir la glucosa a un fosfato, o sea, el grupo fosfato del carbono 1 al carbono número 6 y queda la glucosa 6-fosfato. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando veamos metabolismo y veamos cómo se inicia la glucólisis, ya tenemos esta primera parte que es cómo a partir del glucógeno, qué es lo que se produce, ¿sí? Entonces, para la degradación de la glucosa por glucólisis. Entonces tiene que pasar de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. ¿Qué más les conseguí gráficamente? Esto, ¿sí? ¿Que esto ocurre dónde? La glucólisis, esto ocurre, la degradación en el citosol de la célula, ¿sí? Pero se dice que esa glucosa 6-fosfato pasa al retículo endoplasmático, ¿sí? Como glucosa 6-fosfato, y la glucosa 6-fosfatasa, que es una enzima que se encuentra en la pared del retículo endoplasmático, la desdobla en glucosa, o sea, libera la glucosa por un lado y el fósforo inorgánico por otro lado. Hay transportadores que permiten la salida de la glucosa, otro transportador, y luego va a la sangre, ¿sí? Esa sería el camino que sigue la glucosa 6-fosfato para llegar como glucosa a la sangre. Está muy gráfico, esto está muy lindo. Así que bueno, todo eso para el tema de la fosforólisis, ¿sí? O sea, de la... sí, eso es. Lo que vimos como fosforólisis del almidón y del glicógeno es muy parecida porque tienen, ¿sí? La unión alfa 1,6 que la hace diferente, y la formación de, como veíamos, glucosa 1-fosfato y glucosa en menor proporción, solamente glucosa. Como la glucosa 1-fosfato se transforma, es transformada por la fosfoglucomutasa en glucosa 6-fosfato en síntesis, ¿sí? Bien, ese es el tema que pide el programa. Y luego entramos a lo que son los heteropolisacáridos. Bien, hasta esto de lo que es homopolisacárido, o sea, se degradaron y dieron lugar a un solo tipo de monosacárido. O están constituidas, podemos decir la inversa. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Vamos a apurar esta parte para empezar con otro tema enseguida. Los heteropolisacáridos, sí, como nosotros veíamos, hablábamos de heteropolisacáridos cuando decíamos que estaban constituidos por diferentes moléculas, o sea que por hidrólisis me va a dar más de una clase de monosacáridos, ¿sí? A ver si tengo por acá la definición exacta, para pasar a la definición exacta, cómo se definiría, o sea, los heteropolisacáridos. Que dan por hidrólisis, como les decía, más de un tipo de monosacárido o derivado de monosacárido. Frecuentemente se asocian a proteínas formando grandes complejos moleculares. Sí, si ya hablamos de polisacárido, tenemos que estar hablando de complejos moleculares, ¿sí? Bueno, dentro de este grupo, ¿sí? Tenemos los glicosaminoglicanos,
como son el ácido hialurónico, el ácido condroitinsulfato, la heparina. Y decimos glicosaminoglicanos, que se conocía con el nombre de mucopolisacáridos. Estos polímeros, ¿sí? Están formados, ¿por qué? Por disacáridos, y acá vamos a ver, ¿sí? Son disacáridos también, que están compuestos por ácidos urónicos. Si vemos el grupo ácido acá, grupos ácidos urónicos, y si vemos acá el grupo amino, ¿sí? Hexosaminas, ¿sí? Y también vamos a ver la presencia de grupos carboxilos, bueno, aquí sí estamos viendo, pero también de grupos sulfatos. Todos estos heteropolisacáridos, los glicosaminoglucanos, conocidos como mucopolisacáridos, se encuentran en el espacio extracelular. Bien, aquí para tener una idea, ¿sí? Del ácido hialurónico, está constituido ¿por qué? Por este disacárido que luego se repite, ¿sí? Que es un ácido glucurónico. Cuando nosotros vemos esto, decimos ácido glucurónico, unión beta 1,3, fíjense que no está en el 4 unido, sino en el 3, con el acetil de glucosamina. Esto va a formar soluciones viscosas y tiene propiedades lubricantes. ¿Dónde la encontramos? En la piel, en los cartículos, en los cartílagos, en el humor vítreo del ojo, en el líquido sinovial y en muchos otros lugares. ¿Sí? Donde ¿qué? Se necesite lubricación, o sea, en los cartílagos sobre todo. Bien, el otro es el condroitinsulfato, que también es un dímero que se repite, ¿sí? Que tiene unión beta 1,3, pero aquí la diferencia está que teníamos el mismo, el ácido glucurónico, pero acá tenemos la N-acetilgalactosamina. Ya no es glucosa, sino que es una galactosa, N-acetilgalactosamino 4-sulfato, y aparece un grupo sulfato. Y era a lo que hacíamos referencia, ¿sí? El grupo sulfato. Ahora este condroitinsulfato, ya dijimos que tenemos el carbono en el carbono número 6, acá. No, este es la galactosamina. Componente de cartílago, hueso y tendón. Este es importante en las paredes de la aorta, ¿sí? Bueno, luego tenemos el dermatansulfato. Bueno, otro disacárido, el ácido hialurónico. ¿Sí? Acá la diferencia está en que este grupo, miren la pequeña diferencia, este grupo carboxilo está hacia abajo, ya no es el glucurónico, sino que es el hidurónico, ¿sí? Unión alfa 1,3 y la N-acetilgalactosamina 4-sulfato, ¿sí? Esta puede ser 4-sulfato si el grupo sulfato está unido en el carbono número 4 o 6-sulfato si está en el carbono número 6. Y podemos hablar de B o de A. A es la que tiene el carbono 6 y B, bien. El dermatansulfato, derma, ¿dónde va a estar? En la piel, ¿sí? Y tejido conjuntivo de otros órganos, pero derma está en la piel. Eso es lo importante acá. Solo los estoy presentando como para que si alguna vez escuchan nombrarlos, sepan dónde buscarlos. El queratansulfato, aquí ya tenemos unión beta 1,4, tenemos galactosa, si vemos acá el oxígeno hacia arriba, galactosa, y el N-acetilglucosamina, 6-sulfato, ¿sí? Acá, queratansulfato. ¿Dónde va a estar el queratansulfato? Viene de queratina, ¿sí? O sea, acá está está formado en estructuras córneas, ¿sí? Muertas, cuernos, pelos, uñas, garras, ¿sí? Queratansulfato. Otro, la heparina. Bueno, sí, la heparina, esta es un anticoagulante. Pero esta molécula es mucho más compleja, si bien es cierto que se forman cada 2 disacáridos, pero no son todos iguales acá. Hay variaciones, ¿sí? La heparina es un anticoagulante. Es muy utilizada si nosotros cuando vamos a sacar sangre ponemos unas gotitas de
de heparina y se produce la separación del plasma, para separar el plasma. Tiene muchas cargas negativas, ¿sí? El hecho de tener grupos sulfatos, grupos carboxilos, grupos sulfatos, vieron que tienen muchos grupos sulfatos, eso es lo que le da muchas cargas positivas, entonces, cargas negativas que van a interaccionar con proteínas, enzimas. Y bueno, lo presentamos como anticoagulante. También tiene ácido hialurónico, pero también tiene, ¿sí? Glucurónico, hialurónico, ¿sí? Presencia de sulfato. Sintetizado, ¿no? Bueno, hasta ahí todo lo que son los glicosaminoglucanos. Luego tenemos le voy a presentar brevemente a lo que son los proteoglicanos, ¿sí? Todos esos glicosaminoglicanos que veíamos, condroitin sulfato, queratan sulfato, cómo se va complicando la molécula, se unen, ¿sí? A través de uniones que puede ser a través del grupo amino, de uniones grupo oxidrilo, a una proteína, ¿sí? Esas proteínas tienen proteínas de enlace que a su vez se unen a una fibra de ácido hialurónico, ¿sí? Ah, me faltó el heparansulfato. Ah, no, ya está el heparansulfato. Bueno, estábamos en los proteoglicanos, ¿sí? Bueno, eso. Estos, en los recién nacidos, la proporción de queratán sulfato es poca. A medida que uno avanza en edad, ¿sí? Aumenta la edad, puede llegar casi hasta un 50% de la presencia de queratán sulfato. Esta es la rigidez a la vejez, ¿sí? No hablemos más de vejez. ¿Qué más tenemos? Proteoglicanos, peptidoglucanos. Acá esta parte, los peptidoglucanos, es importante porque a ustedes les va a servir. Vamos a ver las sustancias capsulares de las bacterias, ¿sí? Y ustedes hablan de bacterias gram positivas, gram negativas, ¿sí? Bien, ya venimos viendo, ¿sí? Toda esta parte de peptidoglucanos, ¿sí? En este caso, ¿qué está diciendo? Péptido, o sea, son los péptidos que nosotros vemos, ¿sí? Los péptidos. Perdón, péptidos no, péptidos viene de aminoácidos, ¿sí? Aminoácidos, estos son los péptidos. Por ejemplo, tetrapéptido, acá hay 4 aminoácidos unidos. Ya vamos a ver proteína y ahí lo van a entender mejor. Por ahora, y dice glicano, porque acá tenemos, ¿sí? La parte glucídica. Entonces, péptido glucánico, y esto en las paredes de las bacterias, ¿cómo diferenciamos entre gram positivas y gram negativas? ¿Sí? Las paredes ya sabemos que son resistentes. Estos son peptidoglicanos. Y acá el NAM es N-acetilglucosamina y este es el NAM este es N-acetilglucosamina y el NAM es N-acetilmurámico, el ácido N-acetilmurámico, sí, porque por eso ustedes van a ver que esta aparece, se conoce también como mureína, ¿sí? Tiene el ácido murámico. Como veíamos, ¿sí? Todas estas cadenas de hexosa que veíamos acá, ¿sí? Bien, esas cadenas así están acá representadas, formando, ¿sí? Este peptidoglucano, pero, ¿sí? Que a diferencia de esas cadenas, aquí aparecen cadenas de aminoácidos, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces tenemos que tetrapéptido, bueno, es para hablar ahí muchísimo, esto está en detalle, en síntesis, vamos a decir. ¿Sí? Se forma este péptidoglucano sobre lo que es la membrana celular, la bicapa lipídica, ¿sí? Entonces se forma esta red que es muy gruesa, por lo tanto, esto se tiñe, es gram positivo. En cambio, ¿sí? Las gram negativas tienen una estructura más delgada de estos peptidoglucanos,
y sobre la membrana celular, la bicapa lipídica, y después tienen otra membrana así de lípidos que es la pared celular. Entonces, se puede lavar, esto permite que se lave y salga la coloración. En cambio, por eso es gram negativo. En cambio, la gram positiva, esto no permite el lavado y entonces quedan con la coloración gram positiva. Gram negativo se lava y queda sin color. De la diferencia. Bueno, esa es la estructura, que me parecía interesante mostrar la estructura, si la presencia, si les hablan de peptidoglucanos, bien, acá tenemos los peptidoglucanos que ustedes verán están formados por glucosas, uniones glucósicas de del N-acetilglucosamina y del N-acetilmurámico, y forman esto, ¿sí? Por un vía, obviamente acá aparecen tetrapéptidos, que son cadenas de aminoácidos, pequeñas cadenas de aminoácidos que vamos a ver más rato. Bien, hasta ahí llegamos. Creo que hasta ahí llegamos. A ver, ¿qué más tenemos? Entonces, gram positiva, gram negativa, permiten lavar. Van a ver las glicoproteínas. En el caso de las glicoproteínas son proteínas que se unen a pequeñas cadenas de oligosacáridos. No vamos a decir más. Y tenemos finalmente los grupos sanguíneos, ¿sí? Los grupos sanguíneos que son estos grupos. En los grupos amino tenemos, son oligosacáridos, son poquitos glúcidos, ¿sí? Grupos glucídicos unidos a proteínas. El grupo O, ¿sí? Que tenemos acá, N-acetilglucosamina, molécula de N-acetilglucosamina, ¿sí? Una galactosa, ¿sí? Y tenemos una galactosa y una fucosa. Entonces así, N-acetilgalactosamina, galactosa y fucosa. Este es el grupo O. Eso tienen en la membrana celular. Este es el grupo A. Tiene lo mismo. La N-acetilgalactosamina, la galactosa, la fucosa, pero además, ¿sí? Tiene esta N-acetilgalactosamina. Y entonces hablamos del grupo A. El grupo B tiene lo mismo que el O, ¿sí? Pero, ¿sí? Además, tiene una galactosa. Entonces, todos estos genes, ¿por qué no se puede hacer una transfusión de sangre? ¿Sí? ¿Por qué el O es dador universal? ¿Sí? Todo esto van a generar anticuerpos para lo que no tienen. O sea, el grupo O va a generar anticuerpos para A y para B. Pero A y B no van a generar anticuerpos para O porque sí tienen presente estos grupos glucídicos. ¿Sí? Y el A es distinto del B, porque el A no tiene el B, ¿sí? No tiene la galactosamina y el A no tiene la galactosa. Entonces, por eso generan anticuerpos para lo que no tienen. Por eso es que el grupo O es considerado dador universal. Bien, hasta ahí una breve síntesis de toda la última parte. Es muchísimo más para ver, pero bueno, hasta ahí llegamos. Esa es la última parte, grupos sanguíneos. Y estamos terminando con lo que es todo el capítulo de oligosacáridos y polisacáridos. Bien. Detenemos la grabación.